Hola chicos, nuevamente soy profesora Ana Belisa del curso de Biología. Estamos a pasos de la primera clase del segundo trimestre. Antes de comenzar siempre mencionar mis horarios de atención, ¿no? Para que puedan poner sus dudas en la plataforma Educal, ¿no? Mediante un mensaje, siempre poniendo el grado y la sección, que es muy importante para poder identificar. Para la recomendación de las tareas son las mismas, vuelvo a recalcarlas nuevamente porque todavía hay niños que me mandan las tareas en el caso de las imágenes borrosas, movidas o a una distancia demasiado que se ve la letra muy pequeña, por más que uno hace zoom se distorsiona la foto. Muy bien, ahora sí. El tema se llama teorías evolutivas. Como teorías evolutivas tenemos a lo que son la teoría de Lamarck. En estas teorías, este personaje hace alusión a los planteamientos que son conocidos como transformismo. En esencia, corresponde a una concepción de la naturaleza integral y en constante evolución, de lo cual no pueden excluirse los seres vivos. Para el transformismo era una consecuencia lógica de sus puntos de vista sobre la naturaleza del mundo orgánico. Se llegaba a ellos por deducción a partir de los axiomas fundamentales que gobernaban a todos los seres vivos. De acuerdo a sus afirmaciones, los organismos más sencillos, los animales y los vegetales, se originaron por generación espontánea y posteriormente, en el transcurso de los tiempos, se fueron formando por una parte todas las clases de animales y por otra las plantas. Lamarck es quizá uno de los personajes cuyas ideas han sido grandemente tergiversadas o mal usadas, tomando como principales sus planteamientos secundarios. Aquí la mayoría de investigaciones positivistas han resaltado las limitaciones de su concepción evolucionista. Muy bien. Ahora, tenemos como segundo punto a lo que son las leyes evolutivas de Lamarck. Aquí en las leyes evolutivas se asume que los cambios que ocurren en los organismos son heredables y en general es una continuidad lineal en características. La naturaleza refuerza o debilita los cambios de una generación a otra según presente o no utilidad para la satisfacción de las necesidades materiales que tenga el organismo. Para mayor sustento de dichas ideas, Lamarck formuló dos leyes evolutivas. La primera era la de ley del uso y desuso, y la segunda, la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. La primera establece que en todo animal el uso frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla poco a poco. La necesidad crea el órgano proporcionalmente a la duración de su empleo, es muy independiente a eso, y la falta constante de su uso de algún órgano o de este mismo de repente que lo debilita gradualmente y finalmente acaba por hacerlo desaparecer. La segunda ley plantea que todo lo que la naturaleza ha hecho adquirir o perder a los organismos, sea por influencia de las circunstancias y por lo tanto por la misma ley del uso, a falta de uso de cualquier órgano, lo conserva a través de la reproducción en los descendientes,
siempre que los cambios adquiridos sean comunes a ambos sexos. Ahora, con las evidencias de la teoría de Lamarck, la falta de uso de determinados órganos durante varias generaciones explicaría la reducción progresiva, por ejemplo, de los ojos en los topos y otros animales que vivan bajo tierra. Por la misma razón, debería haber reducido las patas de las serpientes, por ejemplo, acostumbradas a moverse arrastrándose por la tierra, o para el caso de los insectos ácteros que han seguido el mismo camino. Por el contrario, la costumbre de emplear constantemente un órgano en determinado sentido iba a originar con el tiempo modificaciones correlativas. Por ejemplo, las aves acuáticas que tienden a andar moviendo las patas en el interior del agua han acabado por desarrollar unas membranas interdigitales. Por ejemplo, ustedes han observado también las patas de un pato. Bueno, esas son las membranas interdigitales. Comúnmente los patos son acuáticos. En lo referente al proceso evolutivo de las jirafas, según las evidencias de la teoría de Lamarck, sostiene lo siguiente. Dice que los antepasados de las jirafas tenían el cuello corto y se alimentaban de hierbas. En las épocas de sequía pues obligaron a estos animales a consumir de arbustos y ramas de árboles. Entonces aquí el estiramiento del cuello y del cuerpo se han ido fijando en la descendencia de modo progresivo y así generación tras generación se han ido originando las jirafas de cuello largo y de cuerpo estilizado que en la actualidad conocemos. En las teorías de la selección natural está lo que es Darwin y Wallace. Entre los antecedentes podemos mencionar que luego que a comienzos más o menos del 1800 Lamarck hizo conocer su propuesta sobre el transformismo, se publicaron las obras de otros naturalistas abordando el problema y tratando de explicar también a su modo el proceso evolutivo. Aquí hicieron planteamientos referidos al hombre. Muy bien, ahora con Charles Darwin podemos mencionar algo, ¿no? Más o menos para que lo puedan conocer y sepan. Charles Darwin hoy en día es el más reconocido estudioso de la evolución biológica. En su obra, por ejemplo, El origen de las especies por medio de la selección natural, constituye un material de lectura obligatorio para los estudiantes y profesionales, por ejemplo, ya que es parte de la cultura general, más aún de aquellas ramas vinculadas a las ciencias naturales y sociales. Más o menos para poder entender lo que es la evolución. Aquí, por ejemplo, Wallace, él hizo observaciones de la flora y fauna malaya, lo que llevaron a establecer conclusiones semejantes a las que tuvo Darwin. En 1855 publicó un trabajo donde expone la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies. En ella señala, por ejemplo, que cada especie ha llegado a existir coincidiendo tanto en el espacio como en el tiempo con una especie preexistente afín a ella. En 1858, o sea 3 años después, este personaje planteó la teoría de la selección natural, aquí escribiendo a Darwin sobre las ideas que había concebido, ¿no? El trabajo es de corta extensión, es un modelo de argumentación lógica donde señala que el valor de la lucha por la existencia en el mundo animal. Plantea que en todas las especies el número de individuos tiende a aumentar rápidamente, pero a la larga permanecen estacionarios debido a la muerte de los más débiles.
En los postulados tenemos, por ejemplo, el primer postulado, que es la variabilidad de los organismos. Aquí dice que el punto de partida para que ocurra la selección natural es la variabilidad que va a existir entre los organismos de una misma especie. La variabilidad natural entre los individuos de la misma especie se transmite en la descendencia, o sea, de generación en generación. Por lo tanto, al comprobarse similitudes o diferencias entre los organismos o individuos de una sola especie, es importante recordar que esta especie se debe al intercambio del ADN, ¿no?, el material genético, que ocurre en los procesos de formación de los gametos, y esto asegura que se otorgue la variabilidad a sus descendientes, ¿no?, para generar así una selección natural entre ellos mismos. El segundo postulado es la lucha por la supervivencia. Aquí constituye un aspecto central al proceso de selección natural. Tiende a tener una concepción darwiniana que tiene un sentido muy amplio, pues involucra desde los aspectos más sencillos de alimentación, reproducción, protección. En el tercer postulado tenemos a la lucha por la supervivencia, que se vincula al aumento constante del número de individuos en una población. Aquí, por ejemplo, hay tres, ¿no?, entre especies. Entre especies está contra la depredación, que los animales vivos solo podrán dejar descendencia si vayan a los carnívoros, valiéndose de adaptaciones como el tener extremidades largas, el mimetismo, por ejemplo. Y la otra es contra las enfermedades parasitarias, que los parásitos debilitan a un organismo y disminuyen su capacidad reproductiva. También tenemos otra que es dentro de las especies. Por ejemplo, aquí el tipo de lucha era considerada por Darwin como la más tensa, manifestándose la competencia por el alimento, la pareja o un lugar de protección, ¿no? Y la última, que es contra condiciones desfavorables del medio, que indica que aquí muchas plantas y animales pueden morir a consecuencia de la sequía, exceso de calor, acción, tormentas, inundaciones, terremotos, qué sé yo, muchas cosas. En el siguiente postulado tenemos la selección natural y la supervivencia de los más aptos. Aquí los organismos cuya característica les va a permitir superar la lucha de la supervivencia van a mantener esas condiciones en su descendencia. Entonces aquí los organismos en la lucha por la existencia sobreviven y dejan descendencias aptas, ¿no? Los individuos que poseen el complejo de caracteres y propiedades que les va a permitir concurrir junto con otros al mantenimiento de la población, van a constituir prácticamente o convertirse en la población apta y evolucionada. En los principios de evolución voy a mencionarlos, son 11 si no me equivoco. La primera es la selección natural, que actúa sobre las variaciones de las poblaciones. Luego, las variaciones individuales se heredan y se acentúan por uso y desuso. Siguiente, las condiciones de la vida promueven la variabilidad en los individuos y actúa como factor de selección. La evolución ocurrió hacia una mayor complejidad biológica, pero no siempre en las especies. Los seres vivos tienden a la especialización. La evolución ocurrió hacia una mayor complejidad biológica, pero no siempre en las especies. La convergencia y divergencia de caracteres. Acá, van a seguir, faltan 4 principios. Tenemos aquí el principio de correlación, el principio de compensación y economía de crecimiento, la selección natural y que tiende a continuidad no direccional, y el principio de la organicidad y especificidad. Después de mencionar a estos principios, para la siguiente clase voy a detallar a cada uno de ellos, porque son demasiado largos, y vamos a ir paso a paso para que puedan entender estos temas que más resaltan lo que es variabilidad, adaptación y evolución. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho y ya saben, las consultas por Educare. Hasta luego, chicos.